de L. Polter. Hey, ¿qué tal amigos de DL Polter? Hoy les traigo la historia de nuestro amigo Rodrigo Machuca. En sí es una leyenda. Él cuenta leyendas, se dedica a ello y realmente tiene una voz privilegiada. Espero les guste y me dejen su comentario. No olviden suscribirse y darle a la campana de notificaciones. Corría el año de 1593, 25 de octubre para ser más exactos. Los habitantes de aquella ciudad, que era la capital del virreinato de la Nueva España y que más tarde se convertiría en la gran Ciudad de México, notaron la presencia de un personaje que estaba vestido a la usanza de los soldados. Sin embargo, su uniforme era demasiado distinto a los de la Guardia Virreinal. Lo más curioso de aquel personaje era que a todo aquel al que se le cruzaba lo abordaba con una pregunta extraña. ¿Quién vive? Disculpe vuestra merced, ¿quién vive? Señorita, decidme por favor quién vive. Caballero, por favor, decidme quién vive. ¿Quién vive? ¿Quién vive, por favor? ¿Quién vive? Y la gente a la que se le cruzaba aquel personaje al inicio la veía extrañada. Pero con el paso del tiempo y con el constante abordar de la gente, la misma población que lo veía se empezó a asustar e incluso creyeron que estaba loco. No faltó quien llevara el chisme a los oídos de los inquisidores, cuyo palacio era lo que hoy se conoce como el Palacio del Arzobispado, a un costado de lo que entonces era el Palacio Virreinal, hoy mejor conocido como el Palacio Nacional. Y entonces, los oidores, extrañados por este suceso, decidieron mandar a arrestar a aquel personaje. Cuando lo llevaron frente a los oidores, le preguntaron que si quién era y que si por qué estaba asustando a la gente con aquella pregunta. Aquel caballero, con una expresión de profundo desconcierto, empezó a hablar. Mirad vuestra merced, que yo no sé dónde estoy. No tengo idea de cómo he llegado a este lugar. ¿Cómo es que no sabe cómo ha llegado aquí? No, vuestra excelencia, no sé. Mire, le explico. Yo soy guardia del Palacio Virreinal de Manila. ¿Cómo dice? Sí, que yo soy guardia del Palacio Virreinal de Manila, del Virreinato de las Filipinas. ¿De qué me estáis hablando? Mire, le explico. Anoche me tocó descansar después de una guardia bastante larga. Larga por lo que ha acontecido. Aquel hombre empezó a explicar que su guardia se había prolongado, pues se había cometido un asesinato en Filipinas. El virrey del virreinato, don Gómez López das Mariñas, había sido asesinado en un amotinamiento en su propio barco que se dirigía hacia unas islas cercanas, las cuales el virrey pretendía conquistar en nombre de la corona. Sin embargo, en el amotinamiento, uno de los marinos de origen asiático sacó su machete y la atacó al virrey, partiéndole la cabeza exactamente por la mitad. En ese preciso momento, mientras aquel machete partía la cabeza del virrey, en la ciudad de Manila ocurrió un
terremoto devastador. Fue tan fuerte el movimiento sísmico que el Palacio Virreinal se cuarteó y la pintura dedicada al virrey Gómez López das Mariñas se había rasgado exactamente a la altura de por donde había entrado el machete en aquel amotinamiento. Y que por esa razón los soldados habían tenido que hacer una guardia más prolongada. Y que eso, explicó aquel soldado, eso había pasado apenas hacía 2 días. Obviamente los oidores de la Inquisición se rieron de él. Pero venga, excelencias, que lo que estoy diciendo es totalmente verdad. Que Dios en las alturas me castigue si estoy mintiendo. Bueno, pues eso lo veremos, dijo uno de los oidores, cuando recibamos noticias del virreinato de Filipinas. Pasaron exactamente 7 meses. Pues sí, ese era el tiempo que un barco hacía desde Manila hasta el virreinato de la Nueva España. Exactamente, hasta el puerto de San Diego, en lo que hoy conocemos como Acapulco. 7 meses después, llegó una embarcación con las noticias de lo que había acontecido en Manila. Cuando aquellas noticias llegaron al virrey de la Nueva España, este compartió la información con los oidores, que quedaron totalmente atónitos. En aquellas noticias se explicaba que el virrey de Filipinas, Gómez López das Mariñas, había muerto hacía 7 meses en un amotinamiento de su propio barco, cuando se trasladaba hacia una de las islas cercanas para declararla en nombre de la corona. Uno de los marinos sacó un machete y partió la cabeza del virrey. Y en ese momento, un movimiento telúrico había golpeado la ciudad de Manila, haciendo que el Palacio Virreinal se partiera por la mitad, y aquella cuarteadura rasgó la pintura del virrey exactamente por donde había entrado el machete durante el amotinamiento. Todo lo que había dicho aquel soldado había resultado cierto. Los oidores y el mismo virrey se encontraban totalmente atónitos. Nadie sabía cómo era posible que aquel soldado hubiera aparecido literalmente de la noche a la mañana a tanta distancia de su puesto de mando. Cuando se dieron cuenta los oidores de la Inquisición lo que había pasado, y que además era cierto todo lo dicho por aquel soldado, se tomó la decisión de dejarlo en libertad y lo regresaron a Filipinas, solamente que de la manera más larga, por embarcación. Esta está considerada como la primer situación de teletransportación en la Nueva España. Nunca se ha presentado algún suceso parecido desde entonces, ni se tiene registro de algún acontecimiento similar antes de este. Esta leyenda se le conoce como el aparecido de la Plaza Mayor. El aparecido en lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno amigos, espero les haya gustado la leyenda que acabamos de escuchar de nuestro amigo Rodrigo Machuca. Les deseo que tengan muy bonita vida. Les saluda su amigo Dele Polter. Hasta la próxima.